¿Qué son las lenguas? ¿Qué es hablar en lenguas? En este video te lo explico. El hablar en lenguas hoy en día resulta muy polémico. Están los que dicen que existen las lenguas angelicales, que si no tenés las lenguas, si no hablas en lenguas no tenés el Espíritu Santo. Bueno, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 9. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. En el verso 4 se menciona lenguas. Según la traducción lenguaje actual, dice así: fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Bueno, acá vemos que las lenguas eran idiomas: partos, medos, elamitas. Bien, ya entendemos que las lenguas, que cuando empezaron a hablar en lenguas, cuando se inició el Pentecostés, el día de Pentecostés, hablaron en otros idiomas. En 1 Corintios 13, del 1 al 2 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Tanto el verso 1 como el verso 2 hablan de una exageración, de una hipérbole. Es el mismo ejemplo pero diferente. Fíjense que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo... Si yo hablase, dice, no que yo hablo. Si yo hablase es una suposición. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, y todo lo que sigue. Y en el verso 2 dice, es el mismo ejemplo que el 1, del verso 1. Y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, ¿quién puede trasladar un monte? Entonces, ¿quién puede hablar lenguas angelicales? Es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración de un relato. También es una figura retórica para aumentar lo que se dice. Entendiendo esto, entonces, lengua viene del griego glosa, que significa idioma. Después tenemos otro término que es glosolalia. También lo dicho es idioma, que es una disfunción del lenguaje. La glosolalia es un estado espiritual de éxtasis que se expresa en lenguas desconocidas o consideradas angélicas o celestiales. Tenemos otro concepto después que es xenoglosia. Es un fenómeno del lenguaje que es hablado en una lengua estructurada, entre comillas, y conocida como idioma, pero desconocida por el hablante. Si yo estoy en un lugar y de repente hay un francés, supongamos, yo digo una palabra en francés, yo no conozco el francés, yo no hablo francés, pero el que está ahí, que entiende el francés, que habla francés, lo va a entender. Ese sería un ejemplo del hablar en lenguas, de expresar un idioma, una xenoglosia, que es desconocida por mí, pero que el hablante, el que habla ese idioma, lo va a entender. Bien. Primera de Juan 4.1 nos dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, tenemos que probar los espíritus. Si alguien nos viene y nos dice y nos habla en lengua, si hay alguien que interpreta, porque tiene que haber intérprete, ya voy a llegar a ese pasaje, y nos codifica algo, se supone que otro intérprete nos tiene que codificar lo mismo. Ahí estamos probando los espíritus. Es un ejemplo. Primera de Corintios 14, del 2 al 4, en la traducción lenguaje actual nos dice: cuando ustedes hablan en un idioma extraño,
se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende, porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce, pero aparte de Él nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Mucha gente cree que cuando uno habla en lenguas, habla misterios, cree que el misterio son lenguas angelicales, y no. Yo que no hablo alemán, que no hablo chino mandarín, que no hablo francés, para mí es un misterio, yo no conozco el idioma. Entonces cuando habla de misterios, en Reina Valera se menciona la palabra misterios, se refiere a eso, a idiomas no conocidas por el hablante. En el verso 27 del capítulo 14 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Lo dicho anteriormente, el intérprete debe codificar el mismo mensaje, cualquier intérprete. En el verso 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces todo se tiene que hacer, como dice el verso 40, decentemente y con orden. Tiene que haber un orden, no puede ser que uno esté hablando en lengua si no hay intérprete y se arme todo un revolú, como dice el puertorriqueño. Tiene que haber un intérprete. Por ejemplo, cuando alguien predica, no sé, un español predica en Estados Unidos, al lado va a tener un traductor. Eso es un intérprete, es el que traduce lo que está diciendo. Entonces ese es otro ejemplo diferente de estar en un lugar y que yo diga una palabra que no sepa y otra la entienda. Es otro ejemplo, pero eso sería xenoglosía. Si no hablo en lenguas, ¿es señal de que no tengo el Espíritu Santo? Bueno, 1 Corintios 12 del 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, idiomas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces, el hablar en lenguas es un don que el Espíritu Santo da si quiere a quien quiere. Entonces, entendiendo el mensaje, ¿qué es hablar en lenguas? Es hablar en otros idiomas, glosolalia. Lenguas angelicales. Pablo no hablaba lenguas angelicales, Pablo dio una suposición en 1 Corintios 13 y estaba hablando sobre el amor y dio una suposición. Si yo hablase lenguas angelicales, si yo tuviese alas de un ángel, él podía haber dado otro ejemplo. Era un hipérbole. Bien. Todo lo que le dije, comprobalo con tu Biblia, probalo, mirá el contexto, ojalá lo puedas meditar. Es muy polémico este tema, pero Dios lo puso en mi corazón, así que lo dicho, ojalá lo puedas probar con tu Biblia lo que te digo. No es de mi autoría, es palabra de Dios, así que Dios te bendiga.